La paz de Jesucristo, hermano, esté con cada uno de ustedes en este día martes 21 de abril. De nuevo estamos con ustedes para compartir el evangelio de hoy día. Le damos gracias a Dios por todos y por cada uno de ustedes que en este día pues Dios nos concede escuchar su palabra. Espero que en el nombre del Señor estén bien. Estemos pues siempre de la mano de Dios y siempre pidiéndole a Dios su protección. El evangelio que hoy día vamos a escuchar está tomado del evangelio de San Juan en el capítulo 3 del versículo del 7 al 15. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te extrañes de que te haya dicho: necesitas nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla a donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bien, mis hermanos, vamos a compartir unos segundos del evangelio de este día, que es el evangelio pues que Jesús y Nicodemo. Quiero recalcar algunas 2-3 ideas de este evangelio. Primeramente, Nicodemo era un hombre pues religioso. Era un hombre muy importante, era un hombre pues estudiado en la ley. Era un hombre que pertenecía al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Eran 70 personas, ¿verdad?, encargadas de enseñar la ley. Era como, vamos a decir, como el Senado, vamos a ponerlo en nuestros tiempos, ¿verdad? Un hombre muy estudioso, muy estudiado, y que de noche fue a ver a Jesús. Primeramente, ¿por qué Nicodemo va a ver a Jesús de noche? Una de las cosas que posiblemente cruzaba en la mente de Nicodemo era que no quería arriesgar su reputación. Un hombre importante, un hombre que realmente inteligente. Y no queriendo a lo mejor, ¿verdad?, arriesgar o que nadie lo viera. Porque aparece aquí, ¿verdad?, de noche, vamos a decir, en este diálogo con Jesús. Y nótese una cosa. En el versículo 2 de este capítulo 3 dice Nicodemo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Mire cómo Nicodemo está diciendo a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Está reconociendo que Jesús viene de parte de Dios, porque hace grandes señales milagrosas, porque nadie puede hacer los milagros, los prodigios que tú haces si Dios no estuviese con él. ¿Qué está diciendo Nicodemo?
entonces está reconociendo que Jesús es el enviado de Dios y que reconoce en él lo que Jesús pues enseñaba y hacía a través de los milagros. Pero también en Nicodemo, a lo mejor dentro de él había una necesidad de que quería conocer más de Jesús. Porque una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que la vida del cristiano hoy día, o en aquel momento de Nicodemo, la vida del cristiano no consiste, ¿verdad?, en observar una ley, sino cuando el hombre tiene esa vida íntima con Dios, ese encuentro personal con Jesús. Entonces ya Jesús le había dicho que si no nacía del agua y del espíritu no podía entrar, no podía ver el reino de Dios. Pero Nicodemo decía, ¿cómo es posible que siendo ya viejo uno va a nacer de nuevo o entrar de nuevo en el vientre de su mamá o de su madre? Entonces Nicodemo tiene este encuentro, ¿verdad? Porque necesita, a lo mejor dentro de él había esa necesidad de tener ese encuentro con el Señor, como nosotros también necesitamos tener ese encuentro con Jesús y volver a nacer de nuevo. Ya hemos nacido, ya en esta vida que Dios nos ha dado, hemos venido a este mundo y Dios nos ha dado esta vida, hemos nacido. Pero hay un otro nacimiento que consiste en nacer en la fe, hacer un cambio de vida y nacer en el Espíritu, en el bautismo y estar en esa intimidad con Dios, tener ese encuentro personal con Jesús. Entonces Nicodemo estaba en esa lucha. Y vemos entonces acá en esto, que no te extrañes, le dice Jesús, no te extrañes de que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo, de arriba. El viento sopla a donde quiera, le dice, ¿verdad? Sabemos que esto, ¿verdad?, que el viento sopla a donde quiere, ¿verdad? En la Biblia se refiere también al Espíritu Santo, ¿verdad? A ese poder divino, a ese poder poderoso, sobrenatural que es el Espíritu Santo. Por eso te digo, le dice Jesús, no te extrañes si te digo que tienes que nacer de arriba, porque el viento sopla a donde quiere. Hermanos y hermanas, entonces en Nicodemo había eso. Y de verdad vemos la actitud y nosotros podemos ver una de las cosas. Que Nicodemo, siendo un hombre inteligente, a lo mejor descubrió y se dio cuenta que su sabiduría y su inteligencia no lo llevaba a tener ese encuentro con el Señor, no lo llevaba a tener esa intimidad con Dios. Entonces llega como vamos a decir, queriendo saber más de este maestro, porque le dice maestro. Y también Nicodemo era un maestro. Y veamos otra de las cosas, que Nicodemo también, no queriendo arriesgar, no quería mezclarse con la gente común, a lo mejor la gente que rodeaba a Jesús, siendo él una persona de alta categoría, a lo mejor no quería mezclarse con la gente común que rodeaba a Jesús, quería siempre distinguirse. Pero Jesús siempre le propone esto, que tiene que nacer de nuevo, que tiene que nacer del Espíritu, que tiene que nacer del agua para entrar en el reino de Dios. Entonces dice la palabra, Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro de Israel y no entiendes y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, le dice, ¿verdad? Una de las cosas que, siendo maestro, siendo un hombre inteligente, no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo.
Y otra de las cosas que en lo que vemos en las palabras en esta conversación, ¿verdad? No va prácticamente a hablarle personalmente de él mismo, sino que nótese una cosa que sabemos que viene de parte de Dios. Está como que si estuviera hablando, ¿verdad?, en nombre de todo su grupo. No le dice, mira, yo sé que tú vienes de parte de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos invita el Señor ahora? Nos invita a que nosotros podamos tener ese encuentro personal con el Señor. Porque la vida del cristiano, pues, ¿verdad?, no consiste en practicar una ley, sino en tener ese encuentro personal con el Señor, nacer de nuevo, es tener ese cambio de vida. Porque Jesús le dice a Nicodemo, porque lo que nace de la carne es carne y lo que no nace del espíritu es espíritu. Habla también del bautismo, ¿verdad? Habla también del cambio de vida, habla también que tenemos que cambiar. Entonces, en Nicodemo había algo que le quemaba también dentro de su corazón, porque si nosotros seguimos viendo en la palabra de Dios, 2 veces aparece Nicodemo, uno en el capítulo 7 y versículo 50 de este capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 50, Nicodemo aparece defendiendo a Jesús. Y también en el capítulo 19 de San Juan y en el versículo 39, cuando Jesús es crucificado, aparece Nicodemo, ¿verdad? También allí, con 100 libras de perfume o de mirra, dice, ¿verdad?, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Entonces, le sirvió ese encuentro que tuvo con Jesús. Ojalá nosotros podamos tener ese encuentro con Jesús también, que tenemos que nacer. Tenemos que hacer ese cambio de vida y que debemos también de reconocer que hay una necesidad de tener ese encuentro personal con Jesús, que la sabiduría terrenal no te va a llevar a la vida eterna. La sabiduría terrenal te sirve para que tú la desarrolles y la ejerzas en este mundo, pero la sabiduría y el conocimiento de Dios es lo que nos lleva a ese encuentro personal con Jesús. Que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para Él. Y los invito siempre, hermanos, a seguir escuchando esta palabra y que podamos tener siempre la mano de Jesús de nuestro lado. Pidámosle al Señor que nos guarde y nos proteja siempre, en todo momento. Alabado sea el Señor y que Dios les bendiga y pasen una bonita semana. Bendiciones a cada uno de ustedes.